Bueno, mi nombre es Matilde Carlos, soy la profesora de análisis del mundo contemporáneo. Ustedes ya recibieron de mi parte unas consignas para realizar un trabajo a partir de un video que hablaba del periodo 1850 1930 de historia argentina, la conformación del Estado argentino, los sectores poderosos económica y políticamente, cómo es el ascenso de los primeros gobiernos populares, como son los del radicalismo, y el primer golpe de Estado del siglo XX, que es el de 1930. La idea de nuestra clase de hoy es contextualizar a nivel internacional ese mismo periodo. Es decir, en análisis del mundo contemporáneo, que tiene que ver con el mundo que nosotros transitamos, vamos a trabajar a partir de 3 unidades. Ustedes ya tienen el programa porque lo cargué en el campus en presentación. En ese programa van a poder ver las 3 unidades a grandes rasgos, es decir, la primera, que tiene que ver con todo este marco temporal de la conformación de este mundo moderno, actual, contemporáneo. Luego vamos a tener una parte que tiene que ver con las problemáticas específicas que atraviesan nuestro tiempo, que están muy relacionadas con el sistema económico, con las desigualdades, con situaciones tales como xenofobia, racismo, violencia de género, problemáticas que nos atraviesan en lo cotidiano. Y por último vamos a tener una unidad que está destinada a focalizar en el pasado reciente, sobre todo de nuestro país, que tiene que ver con la última dictadura cívico-eclesiástico-militar que se llevó a cabo en 1976, y vamos a analizar algunas situaciones particulares de ese contexto de la Argentina. Les decía que ustedes analizaron, porque me han llegado los trabajos, todo lo concerniente con ese periodo de 1850-1930 relacionado con el, este cambio en la República Argentina, ¿no? La conformación del Estado Nacional Argentino y cómo se fueron delineando las características. Hoy yo en esta pizarra hice un esquema para mostrarles a ustedes justamente los cambios y transformaciones en el mismo periodo, pero a nivel internacional, que por supuesto repercutieron en la Argentina, y Argentina se hizo eco de estas transformaciones, formando parte, como vieron en el video, de el proceso de división internacional del trabajo, insertándose la Argentina a partir de la consolidación del modelo agroexportador como justamente proveedora de materias primas para las grandes potencias. En este cuadro que vemos acá, yo pongo luego les voy a sacar fotos para que ustedes tengan este registro, no pretendo que desde ahí lo puedan captar. Sí, quizás es importante que usen auriculares mientras hablo, como para que puedan escuchar con mayor claridad lo que les estoy diciendo. El eje de este cuadro es el marco temporal que dice mediados del siglo XIX hasta 1914. Hago el corte en 1914 porque es el inicio de la Primera Guerra Mundial, que como ustedes vieron en el video, en la Argentina repercute, digamos, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Vamos viendo un poco las cuestiones. A mediados del siglo XIX se lleva adelante la segunda fase de la revolución industrial. Ustedes recordarán que la revolución industrial es un proceso que comienza hacia fines del siglo XVIII en Inglaterra, con la incorporación de las maquinarias a vapor para la confección de prendas y de bienes textiles. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, ya pasando 1850, esas transformaciones económicas han ido generando nuevas y mejores condiciones para la industria en Inglaterra. Estamos en lo que se conoce como segunda fase de la revolución industrial, porque es donde aparece la industria más pesada, que se va a cristalizar, por ejemplo, en el ferrocarril y todo lo vinculado con el tendido de las vías férreas. Por eso es tan importante el acero en este periodo. Además, se profundiza la industria química, y con la industria química justamente se pueden
avanzar en dirección a nuevas tecnologías, nuevos inventos, nuevos insumos, nuevos combustibles. Los ferrocarriles y los grandes capitales van a ser, digamos, el motor de las economías centrales, por supuesto. Cuando me refiero a centrales, los países de aquel entonces, como por ejemplo Gran Bretaña, Alemania, en menor medida Francia, de manera muy aletargada Italia, y los Estados Unidos de América, que estaban en un proceso justamente a partir de ciertas luchas entre el norte y el sur en la guerra de secesión, justamente viendo si este modelo industrializado se imponía, y que finalmente fue así. Les decía, los ferrocarriles y las grandes inversiones de capitales van a ser las que movilicen las economías periféricas, por caso la Argentina. Ustedes habrán visto en el video que el tendido de vías férreas a partir de la década de 1860-65, en las presidencias de Mitre, de Sarmiento, con Avellaneda, con epicentro en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, se van a ir ramificando como una tela de araña, como un abanico, hacia el interior de la provincia y el interior del país, justamente en virtud de buscar agilizar las comunicaciones entre algunos centros de producción de materias primas y el puerto para poder exportarlo hacia Gran Bretaña, la gran compradora de materias primas del periodo. Entonces, Inglaterra, Francia, Alemania están en un proceso de industrialización cada vez más avanzado. Los Estados Unidos también se va a ir incorporando con la producción de indumentaria, sobre todo, y se va a ir conformando, digamos, un conglomerado de países que se van a definir como centrales, países productores de bienes manufacturados a partir de las materias primas que llegan a nuestro país, de nuestro país o de los países, en vías de insertarse en ese mercado internacional. Entonces, la segunda fase de la revolución industrial tiene estas características. Hacia 1873 se produce una de las típicas crisis capitalistas que tiene que ver con estas crisis en donde de pronto hay sobreabundancia de productos y no se pueden vender en los mercados porque están saturados. Al saturarse los mercados y haber sobreabundancia de productos, los precios bajan, como sucede en la vida cotidiana. Cuando algo abunda demasiado, nosotros lo sabemos de pronto si vamos a la verdulería y preguntamos, ¿qué barato que está, por decir, el tomate? Sí, bajó el precio porque hay una cosecha impresionante, entonces los productores lo tienen que vender barato. Por el contrario, cuando un producto escasea, cuando el producto no es de la temporada, etc., el valor es mucho más alto, porque justamente por estas cuestiones de las leyes del mercado, cuanto mayor es la demanda y menor es la oferta, más alto el precio. Bueno, entonces, en la crisis de 1873 había sobreabundancia de producción, baja de precios, quiebra de empresas, quiebra de industrias. Justamente 1873 es un momento en donde se producen grandes bolsones de pobreza en Europa, y Argentina, que estaba necesitada de mano de obra, es en el periodo en donde más impulso se le da, digamos, a la promoción de la Argentina en el mundo para atraer mano de obra a nuestro territorio. La mano de obra que la élite gobernante del momento, le hace Mitre, Sarmiento, Avellaneda, ese sector que tenía la mirada puesta en Europa, justamente la mano de obra que ellos deseaban que viniera a nuestro país era mano de obra calificada y que viniera con el aprendizaje de todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial y económico. Pero finalmente quienes van a venir como inmigrantes a nuestro país van a ser los sectores más empobrecidos, analfabetos, de las zonas más postergadas, como el sur de Italia, como algunos sectores de España, por ejemplo la zona de Galicia o de la Vasconia, como por ejemplo el sur de Francia, y
lejos está de que a nuestro país hubieran venido, digamos, los desarrollados ingleses o alemanes, ¿no? Vienen más los desprotegidos, los que se habían quedado fuera del sistema en la crisis de 1873. En este contexto, digamos, de revolución industrial, nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado seguramente las y los que vienen de un secundario más reciente lo tendrán más fresco y algunos otros tendrán que refrescarlo. Recordarán que la revolución industrial como que introduce dos nuevas clases antagónicas que son, digamos, la base de este sistema capitalista. Por un lado, la burguesía, que tiene que ver con los propietarios de los bienes, de materiales, de capital, los dueños de las fábricas, que tienen la capacidad de contratar mano de obra. Esa mano de obra la conforman los obreros industriales, que se los conoce como proletariado. Reciben el nombre de proletariado porque al haber perdido todas posibilidades de vender en un mercado laboral de cualquier índole, algún producto que por el intercambio le produjera una ganancia, lo único que tienen para ofrecer en el mercado es su fuerza de trabajo y la de la prole, ¿no? La de sus descendientes, la familia. Entonces es el proletariado. Ese proletariado es el sector obrero que empieza a sufrir y a padecer las condiciones de trabajo, de explotación, de que son víctimas por los capitalistas propietarios de estas fábricas y de estos espacios. Entonces, en ese contexto de transformaciones económicas tan profundas, surgen también transformaciones en el plano ideológico. ¿Por qué? Porque en el plano ideológico es donde se van a tratar de comprender estos cambios. Los cientistas sociales de la época empiezan a darse cuenta de que las herramientas que tenían para interpretar la realidad no se adecuan a esa nueva realidad instalada con el capitalismo. El liberalismo era una corriente económica, filosófica, política que ya venía desarrollándose. Incluso desde la Revolución Francesa, estas ideas de libertad, igualdad, una búsqueda de separación de poderes, como es decir, un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial, alejamiento de todo aquello que tuviera que ver con las monarquías, ya estaba mucho más desarrollada y era muy funcional al sistema capitalista. Pero justamente desde dentro mismo de esta sociedad transformada, modificada, es que aparecen pensadores que empiezan a comprender la realidad como digamos, el producto de que a lo largo de la historia de la humanidad hubiera habido siempre un sector que explotaba y un sector que era explotado. Esos modos de producir riqueza, esos modos de producción, iban a ir delineando relaciones sociales. El modo de producción esclavista, el modo de producción feudal y el modo de producción, en este caso, capitalista. Marx y Engels son dos filósofos de la historia que idean, de alguna manera instauran esta forma de pensar conocida como el socialismo, el socialismo científico. Ellos se contraponen contra otros sociólogos que creían que la sociedad por su propio desarrollo iba a llegar a un momento donde no hubiera desigualdades o donde las desigualdades fueran un poco más atenuadas. Marx y Engels, desde su socialismo científico, van a plantear que justamente la única manera de transformar la realidad es a partir de la lucha, que las clases permanentemente están en lucha, unos por imponer el poder sobre los otros y estos de superarlos. Ellos plantean que el proletariado debía realizar una revolución para instalar una dictadura de clase, que sería la dictadura del proletariado,
para abolir estas desigualdades y esta explotación. Así que tenemos liberalismo, tenemos socialismo. También está la corriente de los anarquistas, que son muchos más extremos. El anarquismo es un movimiento que tiene como intención la abolición del Estado como organizador de la sociedad, y plantean, digamos, como una autodeterminación. Están en contra de todos los poderes instituidos, como por ejemplo la iglesia, la escuela, todo aquello que tenga una estructura por debajo, digamos, de la estructura estatal. El anarquismo tiene como acciones directas, protestas, manifestaciones, pero que de un modo u otro luego van a ser subsumidas o van a quedar diluidas, porque el socialismo va a ganar mucho más protagonismo y va a tener como mucha más, tanto sea por vías revolucionarias como por vías parlamentarias, mucha mayor presencia en las cuestiones políticas de los diversos estados. Y también está el romanticismo. El romanticismo es algo mucho más difuso. El romanticismo tiene que ver más con cuestiones asociadas a la conformación de los estados nacionales, sobre todo el Estado Nacional alemán, y es una búsqueda en los orígenes previos a las épocas, digamos, más de las conquistas imperiales, en donde lo que se busca es la exaltación del poder del ser humano, del hombre atado, digamos, a las raíces de sus orígenes, de sus pueblos. El romanticismo no ha tenido, digamos, un desarrollo político tan marcado como las otras corrientes, y sí lo ha tenido en el plano artístico, en la literatura, en la música. El romanticismo ha tenido como mayor despliegue en ese plano, en el de las artes, si se quiere. En esta última columna, justamente, hablo de los nuevos estados nacionales. El siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, va a ser un periodo de grandes transformaciones en el plano político, porque algunas monarquías van a dejar de tener importancia, van a ser derrotadas justamente por esta lucha que viene desde abajo y que viene desde la misma sociedad, que busca regímenes más de tipo democráticos, laicos, por fuera del poder monárquico. El imperio alemán se va a conformar, la figura preponderante es Otto von Bismarck. Es un imperio que de alguna manera fue como aglutinando los diversos espacios que lo conformaban como pequeños reinados o como pequeños pueblos, logrando de este modo unificarse en un imperio que va a tener un desarrollo monumental y que se va a encontrar a principios del siglo XX, digamos, con un gran freno a ese expansionismo, justamente con la Primera Guerra Mundial. Tenemos, ¿puedes estornudar? No. Sí, voy a estornudar. La unificación italiana. La unificación italiana también tiene estas características. ¿Por qué hablamos de unificación? Unificación del Imperio Alemán, unificación de Italia. Hablamos de unificación porque eran pueblos que estaban separados, que tenían sus propias lógicas, sus propias características, sus propios gobiernos. Tenemos a Garibaldi en Italia, que va a ser un nacionalista, que va a impulsar justamente la lucha por expulsar a los Borbones, que estaban en el sur de Italia, y también enfrentarse con el poder del norte, que quería una monarquía constitucional. Por último, tenemos, como para hacer un recorte de características diferentes de las conformaciones de los estados del siglo XIX, a Rusia. Rusia, que era un gran territorio, tenía la característica de mantener el gobierno de los zares. Ustedes seguramente han escuchado hablar de Anastasia y el asesinato de los zares. Hay series para ver la vida de los zares. Nicolás II, que era el padre de Anastasia, es el último de los zares, el que es asesinado post-revolución. Justamente, ¿por qué ese conflicto con los zares? Porque
Rusia estaba altamente atrasada en comparación al desarrollo industrial que se estaba llevando adelante en el resto de Europa, pero además tenía una gran masa de campesinos viviendo prácticamente en la indigencia, a la par que la vida ostentosa de los zares era un exceso de derroches y además participaban y apoyaban conflictos bélicos en otros países. Entonces, las rebeliones campesinas estaban a la orden del día desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX y van a hacer eclosión con la Revolución Rusa en 1917. Entonces, como venimos viendo, estas transformaciones en el plano político tienen que ver mucho con las ideas políticas que circulaban en el momento, en un contexto económico de grandes transformaciones en donde se van perfilando quiénes van a ser las grandes potencias que van a dominar la escena económica mundial. Justamente las grandes potencias, en su afán de continuar con este crecimiento económico vertiginoso, van a necesitar cada vez más materias primas que van a obtener desde diversos lugares. Antes, muchas de las veces, la obtención de materias primas está dada vía una relación comercial, que en lo formal es una relación comercial entre países, pero que en la realidad son relaciones económicas asimétricas, como las que se dan, por ejemplo, entre Inglaterra y Argentina. ¿En qué sentido? En que Inglaterra le compraba a Argentina materias primas, por ejemplo, cueros, lanas y posteriormente carnes y granos, y las pagaba a muy buen precio, pero luego Argentina le compraba a Gran Bretaña productos fabricados con su propia materia prima en los centros industriales de Europa, pagándolos mucho más caro. Y además, para que esos productos de las materias primas de la Argentina llegaran al puerto, la Argentina había permitido a Inglaterra la instalación de los ferrocarriles en nuestro territorio, y las ganancias de esos ferrocarriles, por supuesto, que reportaban para Gran Bretaña. De manera tal que esa es una forma de relación en esta división internacional del trabajo. Pero también estamos en presencia del periodo que, digamos, tiene como un eje muy importante el imperialismo. El imperialismo del siglo XIX, principios del XX, tiene que ver con la expansión es decir, la expansión de las fronteras de las grandes potencias, aliando al Estado con empresas y con holdings internacionales que se instalan en determinados países, provocan en esos países una transformación económica en función de sus intereses y sus necesidades, haciendo que muchos países se dediquen a lo que se conoce como el monocultivo, es decir, cultivar solo aquello que a esas empresas instaladas, que son de capitales extranjeros, les conviene. A estas personas que trabajan se les paga escasos salarios y muchas veces son condiciones de trabajo paupérrimas, y las extremadas ganancias que se obtienen son destinadas a los países de origen de estas empresas. En esa lógica del imperialismo no va a llamar la atención que las potencias se empiecen a disputar algunos territorios, y cualquier situación que pudiera poner en emergencia una estabilidad que era bastante frágil iba a hacer detonar cualquier tipo de conflicto. Eso es lo que pasa en 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Y esa Primera Guerra Mundial, que va a tener, por un lado, un grupo que forman Alemania, Austria y en principio Italia, aunque después Italia se desplace hacia el otro bando, y del otro lado Inglaterra, Francia y Rusia, va a ser conocida como la Primera Guerra Mundial porque se involucran gran cantidad de países en una lucha justamente por los límites, por los territorios, por
ganar poder en espacios que incluso son ajenos a su propio territorio de origen. Esta Primera Guerra Mundial, la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial es Alemania, que va a tener que afrontar los gastos de esta guerra, y al afrontar los gastos de la guerra va a quedar subsumida en una pobreza peor de la que tenía cuando comenzó el conflicto bélico. Esto va a tener consecuencias más adelante y ya las vamos a ir analizando. ¿Por qué? Porque una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, va a venir un periodo de cierto bienestar en Europa, en Estados Unidos, un cierto bienestar que está dado por una especie de paz sostenida de manera muy también frágil, ¿no? Pero con acuerdos entre los países. Esa paz y esa prosperidad, llegado 1930, va a hacer eclosión, porque justamente en 1929 se produce la primera gran crisis económica también que afecta al mundo, ¿no? El crack de la bolsa de Nueva York de 1929. Eso provocó una caída de los valores de la bolsa, que a su vez repercutió lógicamente en las empresas, en las industrias, que tuvieron que cerrar, que tuvieron que despedir cantidades impresionantes de personas. Es decir, se produjo una gran masa de desempleados. Y en un país como Alemania, que ya venía muy castigado de la Primera Guerra Mundial, este segundo cimbronazo económico provocó que tuvieran lugar en el seno mismo de la sociedad el crecimiento de ciertas políticas muy a tono con las políticas que había en otros países, como ser Italia, que tenían que ver con un fuerte nacionalismo que va a adquirir características propias. En Italia, con Benito Mussolini, su forma se la conoce como fascismo, y en Alemania, a partir del crecimiento de Hitler, que formaba parte de un gobierno que tenía, digamos, una intencionalidad modernizadora de Alemania, la presencia de Hitler va a alinearse con estas ideas fascistas, totalitarias, de un poder total, de cerrarse sobre las fronteras, fortalecer la imagen de la propia nacionalidad, para luego a partir de ahí irrumpir en la escena mundial y recuperar para Alemania todo aquello que en la guerra había perdido. Lógicamente eso va a tener características propias que hablaremos en otro momento del nazismo, pero como para que entiendan hacia dónde lleva este periodo de gran crisis económica y de gran pauperización de la sociedad, va a ir llevando a que ciertos elementos latentes, como ser una intolerancia hacia el extranjero, como ser una mirada de necesidad de un control total, se van a ir fortaleciendo para poder, digamos, desarrollarse en el periodo posterior a partir de 1939. Pero sí me interesaba llegar hasta allí, hasta el 30 aproximadamente, con esta crisis económica que ustedes pudieron ver en el video anterior, que repercute en el gobierno de Irigoyen, y que más allá de los errores cometidos por este presidente, que ya era una persona muy mayor y que venía de alguna manera errando en algunas decisiones políticas y sociales, se genera ese caldo de cultivo para que una corriente de tipo nacionalista, alejada de los sectores populares, como la de los militares, que estaban alineados con la oligarquía, irrumpa en la escena política de la Argentina con ese primer golpe de Estado a cargo de Uriburu. De manera tal que este pantallazo que yo les di es complementario, o por lo menos es un marco más bien mundial, de lo que ustedes estuvieron viendo en el video anterior. Espero que la explicación les haya resultado clara. Ahora les voy a sacar unas fotos de cada uno de estos fragmentos del cuadro para acompañar la explicación.